estas criaturas? Es que es obligatorio, semejantes cuestas que tienen en estos valles, pues claro, van todos bien fuertes, ¿eh? Y esta es una buena noticia, la que les estamos contando. Hombre, yo sí, yo. Esta es una buena noticia, la que les estamos contando, que hay muchos niños en un pueblo de 80 habitantes, 20 son niños, pero tenemos otra más. En la provincia de Huesca no nos estamos quedando cortos en el día de hoy, porque hay que decir que las Hermanitas de la Caridad de la Compañía de San Vicente de Paúl han recibido hoy la medalla a la educación aragonesa, la medalla extraordinaria a la educación aragonesa. Y resulta que el primer colegio de estas hermanas estuvo, el primero se fundó en Barbastro. Hemos estado allí, las hemos visitado y nos han contado que eso no es lo único que hacen en la provincia de Huesca, hacen más cosas y lo van a ver. Este año, la Diputación General de Aragón ha decidido otorgar la medalla extraordinaria a la educación aragonesa a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Sor Celia Martínez. Estamos en el Colegio San Vicente de Paúl de Barbastro, fue el primero de esta compañía en España. ¿Por qué les entregaron a ustedes esta medalla? El motivo es la celebración el año pasado, en el año 2010, del aniversario de San Vicente y Santa Luisa. Es un poco una invitación a volver a las raíces, a conectar con aquella savia que realmente hoy todavía está dando dinamismo a todas las acciones y a todos los servicios de las Hijas de la Caridad, también en la educación, para que puedan responder como ellos a las necesidades de las personas con las que realmente conectamos hoy. Pablo, ¿cómo son los profesores en este colegio? Buenos y ayudan mucho. Esta profe tan guapa que ven allí es Fina. Vamos a preguntarle a una de sus alumnas que nos explique a ver cómo es Fina, cómo la describiríamos como profesora. Es simpática, buena y divertida. Hoy en día ya no son las hermanas las que dan las clases en este colegio. ¿El equipo docente cómo intenta transmitir estos valores? En el día a día pensamos que es importantísimo que la educación en valores no sean actos puntuales que se hacen en algún momento, sino que sea una situación que se viva de clima de centro. Que el centro, todos los alumnos y los profesores vivan realmente estos valores como propios, intentando también que haya una comunicación, una sinergia con las familias. Y claro, mientras los alumnos están en el recreo, pues los profesores están en la sala de profesores. Y Merche Puertolas ha sido alumna y luego maestra de San Vicente de Paúl, así que me imagino que también se va a deshacer en halagos. En primer lugar, como alumna, lo que tú has comentado, y luego como profesora, pues orgullosa de pertenecer a este colegio, de enseñar y de seguir las líneas pues de San Vicente y Santa Luisa, que con ello estamos. Pero la educación no es lo único que hace la compañía de estas Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Barbastro, porque muchos conocen la Casa del Amparo, que es donde nos encontramos. Y aquí Pilar Nogueras, ahora mismo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues mira, ahora en estos momentos poniendo la medicación, marcando la pauta que tiene cada tratamiento. Me han dicho, Pilar, que es usted el alma de esta residencia de ancianos. No, el alma de esta residencia es el Señor. Nosotros somos, pues, colaboradores. Nuestro espíritu es el servicio de los pobres, porque verdaderamente te diré, lo que tiene sentido en la vida es gastar la vida por los demás. Porque mira, al gastar la vida por los demás, a ver a los ancianos que intentamos que sean felices, que se encuentren en un hogar y en un clima de cariño, de comprensión, de atención, a veces pues cuesta, ¿por qué no? Pero uno cuando llega la noche, si ha cumplido con su deber, la verdad que le da una paz inmensa. Vienen esos amigos tuyos a cortarte el pelo. Los peluqueros franceses. ¿Estás contenta? Esta señora viene de paseo, Pilar. Sí, viene de paseo. Carlos le acompaña una horita, la lleva por abajo y esta señora es que le gusta estar dentro de su habitación y no puede ser. No puede ser, tiene que salir de vez en cuando. Hay que salir, Marina, hay que salir de vez en cuando a airearse, que sienta bien, que dé el sol, ¿verdad? Mira, Marina, es la televisión, ¿eh? La vamos a sacar a usted en pantalla, que lo sepa. Levanta la cabeza, a ver cómo de guapa que te ven. Mira qué guapa es. Pilar, le voy a decir una cosa, que se nota que usted tiene pasión por lo que hace. Hombre, es que si no, pues cojo la maleta y me largo. Claro. Así de claro. Es que en la vida hay que tener un ideal. Y el ideal de hija de la caridad es fantástico. Porque yo, 1000 veces que naciese, 1000 veces sería hija de la caridad. Y cada día intento, mi madre me lo decía, cada día, hija mía, sé un poquito más hija de la caridad.
Y hoy también les queremos presentar al padre franciscano Ángel Martín. Todo empezó como una afición y ahora se ocupa de su blog a diario. Reflexiones, noticias, el tiempo, todo tiene hueco en su portal de internet llamado Desde Teruel. Nuestra compañera Beatriz ha pasado toda una mañana con él, enseguida lo veremos. Marta, tú llevas en una silla de ruedas muchísimos años, ¿verdad? 25 años, casi nada. Y el día a día supongo que será bastante complicado, ¿no? Es complicado, pero gracias a Dios eso sí, cada día menos complicado, pero tenemos que seguir reivindicando. Y viajamos rápidamente hasta Nogueruelas, en Teruel, para conocer a Fran, un aficionado a las aves y además, Beatriz, desde muy pequeñito. Así es, Alba, mira, te lo presento, este es Fran. ¿Has visto? No. No, este es el pavo de Fran. Me recuerda a lo que nos enseñabas ayer, al corral de Angelina. Así, pero yo creo que este no sé si duplica, triplica o cuatriplica al corral de Angelina, porque no sabes la de gallinas y la de aves que tiene Fran, que lo tengo aquí conmigo, ahora lo conocerán. ¿Cuántas tienes, Fran? ¿Gallinas, por ejemplo? 43 o 44 hay por ahí. Fíjate, y las tenemos todas comiendo ahora que les hemos puesto, que tienen hambre, porque además... ¿Tú tienes 15 años? Sí. ¿Y desde bien pequeñito, tu pasión? Las aves. Las aves, todo tipo de aves, gallinas, pavos, iba a decir conejos, pero eso no son aves. No. Los palomos, que también tienes muchos, ¿no? Uy, palomos igual hay una cincuentena o por ahí. Pero lo más curioso es que de muchas que tenemos aquí, vamos a acercarnos un poquito y así tú nos explicas, ¿cuáles son las serranas de Teruel? Pues esa negra que vemos ahí, por ejemplo. Esa negra, esas son aquí, puras. Sí, las puras. Esas tres que hay aquí juntas. Y bueno, esas de otra clase que son las del cuello pelado. Ya sé por qué les llaman así, ¿eh? Y allá hay una de las andaluzas. Estas grises son las andaluzas. Vamos, que tú has estudiado mucho de este tema, lees muchas cosas porque sabes un montón. Uy, yo de esto sí. De esto sí, de lo del cole ya, del instituto es otra cosa, eso ¿no? es otra cosa. Dime, Alba. ¿Y es una afición heredada por sus padres, por su familia? Pues realmente tengo aquí a la madre de Fran, Otilia, vente conmigo. Me pregunta Alba si es una afición heredada de la familia. Bueno, las pues aves. un poco sí. Sí, un poquito. Un poquito sí, pero vamos, que le nace también, le nace. Yo sé que de pequeñito, porque con los abuelos Fran estaba con las gallinas en la masía, ¿verdad que sí? Vente aquí, que no muerdo, Fran, aquí. En la masía era cuando más con las gallinas estabas tú en contacto, ¿no? Claro. De bien pequeñito. Sí, allí en la masía, y como mi abuela tenía gallinas y pavos y palomos y todo eso, pues de ahí me viene todo esto más o menos. ¿Y sabes qué me ha contado su madre? ¿Qué dibujos animados veía de pequeño? Hombre, no se podía perder Calimero. Calimero. No se lo perdía nunca. De bien pequeño ya, es que parece que no, que mira, aficionado a las aves, no, pero es que de verdad, de bien pequeño, que ya me ha contado Otilia, que cuando ella no se enteraba, con 8 añitos, se iba por ahí y hacía chanchullos y compraba gallinas y vendía otras 2 y te compro 4, con 8 años, Fran. Con 8 años, con 8. ¿Ya hacías ahí tus trapicheos? Era muy joven, pero ya... Y luego decíais, las he vendido más caras, porque le he ganado 1 euro, ¿no? Algo así. Ay, mía. Si es que enséñanos algunas de estas pequeñitas, porque tiene una variedad de gallinas y de pollos, Fran, que son muy curiosos, que yo jamás había visto. Y que, mira, por aquí tenemos algunos, para que los veáis. A ver, esta, por ejemplo, que tenemos aquí, yo la he bautizado... Esta tiene aquí un moño en la cabeza. Le he bautizado como la baturra. La baturra. Por el moñete que lleva. Son pequeñitas, ¿no? Gallinas enanas. Son gallinas, pero de enanas, pero enanísimas. Esto, pues unos huevos muy chiquitines y... Para cobar huevos de estos grandes, pues a lo mejor le cabe 1 o 2. Tampoco... Fíjate. ¿Y esta que tiene aquí tu madre? Esa es la sedosa. Que tiene más que... tiene, en vez de tener plumas, parece que tenga todo pelo. Pelo, esa está así como muy hueca, ¿no? Sí, está... Sí, es que son así también, son huecos y... Si las hembras para cobar van muy bien también, porque al tener esa pluma dan más calor y todo eso. ¿Cómo sabe? ¿Cuántas cosas sabe Fran sobre las gallinas? Yo me estoy quedando alucinada, imagino que en sus casas también. Increíble. Porque realmente... Increíble. Tenemos un montón, y bueno, y por dentro y gallos, porque gallos de serranos hay 2 también, los de la cresta... De cresta piñada y los de la serrana, que no son muy de eso, pero sí también son del terreno. ¿Cómo conoce? Realmente lo que quiere hacer ahora Fran es
que tenga todas serranas de Teruel, que estás ahí mezclándolas para que te salga la serrana. Claro. A ver si lo podemos conseguir, ¿no? Y te vas a las ferias también, allí a comprar y a vender lo que te gusta, la feria de Cedrillas. A la de Cedrillas. Claro, y de mayor Beatriz, viendo esta pasión por los animales, nos imaginamos que se querrá dedicar a algo relacionado. Pues de mayor, ¿qué quiere ser? Pues no me lo he planteado. ¿No? Pero algo, si pudiera relacionarlo con esto, bien, pero como hobby esto me parece que viene bien. Te llena, si es que me ha dicho que después del instituto se pasa las tardes enteras en el corral. Y no es para menos, porque realmente con la de trabajo que le dan, todas las gallinas, los palomos, los pollos, los gallos, todo lo que tiene aquí, no me extraña que a veces Otilia le ayuda, claro, cuando está en el instituto, pues necesitan comer. Me voy a acercar yo, no sé si se me irán el pavo. Realmente te voy a decir, Alba, que no nos vamos a ir de Nogueruelas porque Fran tiene más sorpresas. Me he quedado sola yo en el plato aquí de las gallinas. Pero me he quedado así sola. No nos vamos a ir porque realmente hay una cosa muy curiosa, por eso hemos venido hasta Nogueruelas, aparte de ver este corral de Fran, y es que de una de sus gallinas tiene un huevo, bueno, de dimensiones. No te voy a decir las dimensiones, pero lo vemos en unos minutos. Gigante, podemos decir. Lo vemos enseguida. Pues con las ganas de ver ese huevo nos quedamos. Gracias, Beatriz. Volveremos hasta Nogueruelas. Fíjense en las maravillas que podemos encontrar en el interior de una montaña. Las grutas de cristal de Molinos cumplen 50 años y hoy queremos invitarles a visitarlas. ¿Quieren conocerlas? Pues podrán hacerlo en unos minutos en Aragón en Abierto. Enseguida estaremos en Molinos, pero antes viajamos hasta Villanueva de Gallego, donde vamos a conocer a sus mujeres. Lidia, todas unas expertas en punto, como vemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espérate que si no se me va a ir el punto, Alba, a ver qué meto, que paso la hebra, que saco y lo deshago. Oye, mira lo que me ha dado tiempo a hacer en este... A ver, que cojo el micro. Esto me ha dado tiempo a hacer en este ratico y todo lo que ves en la mesa. Fíjate cómo me ha cundido aquí el tiempo en Villanueva de Gallego. No, esto hay que decir que lo han hecho todas estas señoras que están aquí. Rosa, la profe de este taller, ¿qué tal? ¿Cómo me das el visto bueno? Sí. Le he dicho, Rosa, prepárame las agujas para torpes, porque yo soy novata. ¿Y cuántos días os reunís aquí a hacer punto de jersey? Pues venimos los miércoles de 4 a 7. 3 horitas para que cunda bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si os parece vamos a dar una vuelta al ruedo casi, que es esto, para ir viendo todo lo que hacen estas señoras, porque no veas lo que trabajan, Alba. Por aquí estamos haciendo, bueno, hay que decir que todas aquí la palma se la llevan los nietos, porque todas están haciendo cosas para los nietos, hasta las que no tienen, ya para chuchar a los hijos, ¿verdad? Sí. Se ríen. Esto es para mí, es una chaquetita corta que se llama bolero y no lleva botones y bueno. ¿Y esto cuánto tiempo te puede llevar a hacerlo? Pues a veces tengo que esperar a que sea miércoles para que la profesora me pueda dirigir. Claro. Pero y guiar para ir pasando a la siguiente fase, ¿verdad? Tengo que hacerlo en casa y luego cuando ya tengo alguna duda espero a que ella me lo indique también. Pero he hecho cositas para mis nietas también. Tengo 2 nietas y ya las tengo muy bien vestidas. Bueno, aquí tienen un armario, los nietos y las nietas de estas señoras que ya lo quisiera yo. Por aquí precisamente sí que estás haciendo algo para un nietecito, para un bebé, ¿verdad? Para uno que van a venir 2. Ah, mira, así, o sea que tú ya por partida doble. Vamos a enseñarlo para que se vea que esto lleva mucho trabajo, ¿eh? No. Bueno, ellas dicen no porque son unas expertas, pero yo aquí para hacer ese trocito que te enseñaba Alba, sudando estoy, ¿eh? Que no es para tanto. Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia algo. Me voy a ir, bueno, por aquí vemos patucos, jerseycitos, también para bebé. Aquí está con el modelo, ¿eh? Sí, yo estoy aprendiendo. Bueno, aquí sí que tenemos una chaqueta para adulto, pero claro, esto lleva más trabajo. Me decían, es que hacer ropica de bebé, pues cunde más. Claro, como hay que hacer menos cantidades, menos trocito. Pero a mí me ha hecho mucha gracia por aquí, Isabel, cuando una compañera se equivoca, aquí que se grita. A descoser. A deshacer. Bueno, hay que ver lo que le gusta a Isabel deshacer. Sí, mira, todo tengo deshecho. Todo deshecho, porque cuando se confunden van a la profe Rosa y no les pasa ni una, ¿no? Ni una, no nos pasa ni una. Bueno, a ti dices que llevas ya 2 cursos haciendo punto de jersey, sí. Pero lo tuyo, lo que se te da bien del todo, ¿qué es? Cruceta. Aquí tenemos este cuadro tan precioso que ha hecho Isabel, que para darse cuenta del trabajo muy complicado y de lo bien hecho que está, os voy a enseñar el revés, porque el revés hay que verlo, ya veréis. A ver si soy capaz. Fíjate, es que está perfecto. Mis reveses de punto de cruz están hechos una chapuza, llena de nudos. Entonces aquí se demuestra con la dedicación
que se hacen. Y os voy a enseñar uno enmarcado que ha hecho, que es precioso, que estos los estás haciendo para decorar tu bodega, que la estás haciendo, ¿verdad? Sí, mi casa sí. ¿Verdad que de lejos parece una pintura? La verdad que sí. Sí, sí que es cierto, parece Mucho pintura. a mi hijo y entonces es para la habitación de mi hijo. Bueno, pues es que aquí se reúnen hoy a hacer punto de jersey, pero otros días hacen bolillo o este tipo de manualidades. Bueno, y por aquí, uno que me ha gustado mucho, que este se lo has hecho a tu nieta de 3 añitos. Mirar qué traje más ideal. Fíjate qué vestidito. Enséñalo, ayúdame para que lo vea el cámara. Al revés. Así. Así. ¿Y este cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo? Me has dicho que no mucho. No, un mes o por ahí, un poquitín más. Y una chaquetita bien bonita que has hecho. Lo he hecho al mismo tiempo. Esta le he hecho lo mismo. También para la misma nieta. También, solo tengo esa. Esta para mi Qué nieta suerte. y esta es una semana. Eso para mi nieta. Y ahora estás haciendo Para un un mono sobrino de nieto. bebé, que tenemos aquí el ejemplo. Sí, ese es sobrino nieto. Bueno, una sobrina nieta. y aparte de hacer labor, ¿cómo echáis la tarde aquí? Que hace un ratito estaban todas riéndose, ¿eh? Y además diciendo, ay, hoy por esto de la tele nos habéis retrasado la merienda, porque merendáis también. Sí, a las 6 paramos y hacemos merienda. ¿Cafecito? El café y pastas. Y pastas. Sí. Y acompañamiento, Eso es claro. lo que toca. Sí. Claro, además dicen, me decía por aquí antes, decía, mi hermana es que vive en Zaragoza, y yo viviendo aquí, como no tenemos tanta vida, en algo hay que ocupar el tiempo. Claro, sí, es que si no, el día se hace muy largo, tienes que, de paso vienes, ves gente y te lo pasas bien. Y aquí empezáis la labor y luego os vais con deberes a casa también. Sí, procuramos llevarnos algo porque si no, no nos cundiría. Claro, porque sois muchas, van pidiendo la vez, ¿eh? Que sepan aquí que van pidiendo la vez y de repente se oye, ¿quién es la última? Para ir a preguntarle dudas a Rosa, que es la que va cogiendo las agujas de todas, ¿eh? Y a veces deshaciendo los entuertos o las meteduras de pata que se cometen. Te lo pasas bien, te lo pasas muy bien. Bueno, seguimos por aquí. Si estamos enseñando chaquetas y jerseys de bebés, que sepáis que hacen también, oye, hasta collares. Mira qué chuli. ¿Qué te parece Fíjate. Pues me parece increíble, Esto tendríamos que llevará aprender a menos hacerlo trabajo, esto tú pero, y yo, ¿eh? pero claro, esto es imaginación al poder. Y mira esta bufanda que me ha gustado a mí mucho también. Pues oye, que aparte de que dará calorcito en su momento, decorativa es un rato. Espérate que se me escapa por ahí. Ahí tenemos al artista de esta bufanda, ¿verdad? Que dice que es muy fácil. Y a ver, por aquí, que vea yo, esta chaquetita, ¿qué está haciendo por aquí? Es un chaleco para una nieta. Mira Esto qué color para más uno bonito. que va a venir, que van a hacer. Bueno, pues lo que decíamos, Alba, que aquí los nietos, los que están y los que vienen, van a ser todos los afortunados que luego se puedan poner todas estas prendas. Nosotros seguimos aquí en Villanueva de Gallego, que no me voy, que aún tenemos que enseñaros más cosas, Alba. Pues claro que sí, volveremos hasta Villanueva, todas unas artistas, estas mujeres. Y nos vamos hasta Fuendetodos. Celebra hoy el 265 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya y en su pueblo natal han realizado un grabado, Antonio, muy especial. Cuéntanos. Pues así es, Alba, un grabado que representa los metros justos que había desde la casa natal de Goya hasta el Museo del Grabado. Y es aquí justo donde comienza pues este grabado, en la casa de Goya, desde aquí hasta el final, 114 metros, 264 pasos, casi nada, ¿eh? Dicen algunos, se atreven algunos a decir que es el grabado más grande del mundo, o sea que, para que te hagas una idea, un grabado muy grande. De todas maneras estamos con Ricardo Calero, que él es un poco pues el creador de este grabado y nos va a explicar un poquito mejor cómo comenzó esta historia, que además comenzó el año pasado. Nosotros además estuvimos aquí presentes. Cierto, sí. Bueno, pues comenzó el año pasado con la realización, la preparación en primer lugar de lo que era este grabado, colaborando los vecinos de Fuendetodos, recogiendo agua de lluvia. Estamos viendo esas imágenes además ahora en directo. Exacto. Bueno, pues cogiendo la piedra caracoleña, la piedra típica del lugar, para sacar el pigmento y mezclándolo, entintando la calle, preparando un papel especial que la casa alemana Halle Müller hizo de propio para este proyecto, y extendiendo el papel por la calle, empleando la propia calle como plancha matriz. Y después todos los vecinos del lugar, 166 vecinos del lugar, caminaron sobre él. ¿Cómo caminaron los En vecinos? primer lugar, ¿Sus los aplausos ancianos, también? que eran los más mayores del pueblo, los que más pasos han dado y más pasos han visto dar. Muchísima emoción además la que se vivió. Nosotros estuvimos presentes aquí aquel día cuando esta historia comenzaba, esos 114 metros de grabado comenzaban, y se han hecho de una manera muy curiosa además, con piedra muy típica de aquí, ¿verdad? Y con agua de lluvia. Exactamente, esta es el agua de lluvia, la piedra es esta, la piedra caracoleña, típica de Fuendetodos, que es de donde se ha sacado el pigmento.
y con esa apisonadora que estamos viendo allí al fondo, ¿verdad? Con esa apisonadora era de la manera que se imprimía pues ese sello, ¿no?, que se ha ido marcando. Exactamente, la apisonadora, después de caminar, todos los vecinos y los visitantes que acudieron el 30 de marzo del año pasado, se fijaba, digamos, el grabado con la apisonadora. Pues nos vamos a quedar con esta imagen, con la imagen de este grabado que marca esos 264 pasos que hay desde la casa natal de Goya hasta el Museo del Grabado. Nosotros dentro de unos minutos regresamos y vamos a visitar esa casa natal de Goya. Enseguida volvemos hasta Fuendetodos. Gracias, Antonio. Y si hablamos de arte, tenemos que hablar también de las grutas de cristal de Molinos. Son uno de los tesoros naturales más importantes de la provincia de Teruel y cumplen 50 años desde su descubrimiento. Enseguida se las enseñamos. Antes nos vamos hasta la cocina y hoy les preparamos un plato típico de la cocina griega. Cuéntanos, Martina, buenas tardes. Vamos a cocinar moussaka. Unos dicen que es de origen griego y otros nos dicen que es de origen árabe, pero vamos a cocinar moussaka con un toque muy aragonés, porque va a llevar ternasco aragonés y también borraja. El artífice de este plato es Alfredo. Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes. Luego te conoceremos un poco más, pero nos vamos rápidamente a presentar los ingredientes. Como decíamos, cordero, ternasco de Aragón, que es nuestro ingrediente aragonés. También la borraja, que aquí la tenemos ya cocida. Necesitaremos cebolla. Aquí ha picado ya Alfredo un cuarto de cebolla, ajo, canela, pimienta, un poco de tomate, necesitaremos tan solo una cucharadita, vino blanco y luego en la moussaka no puede faltar la berenjena. Tenemos ya aquí a la plancha 2 rodajas que servirán para montar el plato, bechamel con leche y maicena y queso rallado. ¿Y por dónde empezamos, Alfredo? Pues lo primero son las verduras, un poquito de cebolla. Tenemos aquí ya la cebolla. Y un poquito de ajo también. ¿Cuántos ajos has picado ahí? Ahí habrá aproximadamente 3 ajos. Lo que ocurre es que no los vamos a usar todos. Echaremos un poquito. Un poco de ajo. Primero las verduras, ¿no? Siempre sofreír primero las verduras antes que este ternasco. Claro, lo primero es freír un poquito la cebolla, que se vaya dorando, el ajo también. Y rápidamente pues pasaremos a echar el ternasco. ¿Has cortado este ternasco a tiras, no? ¿Nos decías? ¿O a dados? Unas tiras porque no lo he querido hacer picado, por darle un toque distinto a las mousakas que andan vendiendo por las tiendas. Nos decías que tú investigando en internet has descubierto, ¿no?, que originariamente era con ternasco y no como ternera, como se hace ahora en muchos sitios. Sí, así es. En las tiendas andan vendiendo con carne de ternera, con carne de cerdo. Y realmente pues la moussaka griega es con ternasco. Ahora sería momento de las especias que vas a usar, canela y pimienta. Eso es, vamos a echar una pizca de canela. Muy poquito, y otra ¿no? pizca. Media cucharilla. Sí, un poco menos de media cucharilla. Echa una puntita de la cuchara y ahora otra puntita de pimienta, ¿no? Eso es, para que refuercen los sabores, y la canela que sí que dejará al final un gusto muy particular. Muy bien, pues dejamos este ternasco de Aragón para nuestro plato griego o árabe. Como ves, mezcla de culturas, lo dejamos sofriendo y mientras les vamos a contar qué es lo que hemos hecho esta mañana. En Zaragoza ya hay colocados varios paneles informativos que nos informan de la ruta más rápida que podemos seguir. Esta mañana hemos comprobado si funcionan. Ya funcionan en la ciudad de Zaragoza estos paneles informativos luminosos llamados semáforos inteligentes. Nos dicen la ruta más rápida para llegar a nuestro destino. Ahora mismo estamos en la Z30, en Valle de Broto. Queremos ir a la Plaza Basilio Paraíso. ¿Qué ruta nos indica este panel informativo? Nos dice que vayamos por el Puente de la Almozara y por el Portillo y que así solo tardaremos 7 minutos. ¿Quieren comprobar con nosotros si esto es cierto? Para saber el tráfico que hay en cada zona de la ciudad se han colocado unos sensores bajo el asfalto y otros sensores en los propios semáforos inteligentes. Ahora mismo son las 10:45. Si esta información es cierta, deberíamos llegar a la Plaza Basilio Paraíso a las 10:52. Arrancamos. Son las 10:53, tan solo se ha equivocado en un minuto nuestro semáforo inteligente y ya estamos en la Plaza Basilio Paraíso, en pleno centro de Zaragoza. Ahora otro problema es aparcar.
Supongo que nos ayudará un poquito, ¿eh? Es igual de útil que cuando vas por el cuarto cinturón, el tercer cinturón y estás viendo los minutos que te quedan para alcanzar la autopista, etcétera, etcétera. No sé, el resultado en Zaragoza ya lo veremos un poquito más adelante. Este panel, por ejemplo, del centro nos dice cuánto tardaríamos en salir de la ciudad, en llegar a Vallespartera, 16 minutos. ¿Qué te parecen estos nuevos paneles informativos? Me parece muy bien, de esa manera podemos saber cuánto tiempo tardamos para ver si cogemos el coche o no, nos puede ayudar a tomar decisiones, si es mejor dejar el coche y mejor para ayudarnos a coger el transporte público. Todo que sea facilidad al pueblo está muy bien hecho y esto pues me parece una cosa buena. Si de verdad funcionan y dicen la verdad, pues más o menos te haces una estimación del tiempo que te va a costar, lo que vas a tardar para llegar al sitio. Desde el jueves funcionan estos paneles informativos. Al ciudadano le llama la atención sobre todo esa información útil que recibe, pero es un proyecto muchísimo más ambicioso. Efectivamente, esto es un poco la punta del iceberg. Lo que hemos hecho es colocar una serie de dispositivos, tanto en las calzadas como en los semáforos, de tal manera que se obtiene en tiempo real cómo está la situación del tráfico y los tiempos de recorrido reales a través de los Bluetooth de los teléfonos o de los coches, para saber de un punto a otro lo que costaría ir por determinados itinerarios. Esto se ve reflejado después en los paneles, se puede ver también en la página web municipal y también en los teléfonos móviles. En esas aplicaciones, en las tres, se ve claramente pues si un itinerario está en verde es que está el tráfico fluido, si está en amarillo es que está más denso y si está rojo es que está congestionado y por lo tanto hay que elegir otro. Zaragoza se convierte así en modelo de otras ciudades. Sí, somos pioneros en el mundo en este sistema. Hay ciudades que tienen también mediciones de este tipo, pero son estimaciones. Nosotros lo que tenemos es realidad, es decir, en tiempo real sabemos cómo está el tráfico en la calle, insisto, a través de esta tecnología que hemos utilizado del Bluetooth. Antes de salir de casa, en la página del Ayuntamiento zaragoza.es podemos ver también cuál es la ruta más rápida. Con verde están señaladas las que tienen poco tráfico y en rojo las que están más congestionadas. Pues nosotros seguimos en la cocina, teníamos al fuego nuestro ternasco de Aragón, cebolla, ajo, canela y pimienta. Y Alfredo, es el momento de echar el vino blanco. Así es. Una copita, ¿no?, de vino blanco. Sí, bueno, hay que echar abundante porque le vamos a hacer hervir, perderá el alcohol y va a ser uno de los caldos sobre los que cueza luego todo este guiso. Hace 7 meses abriste esta taberna, ¿no?, con un toque aragonés, se llama precisamente Morrudo, pero intentas esta mezcla de culturas, ¿no?, aquí griega y aragonesa en este plato, por ejemplo. Bueno, pues hacemos platos que tengan algún contraste, que no sean totalmente tradicionales, y hacemos otros platos que son totalmente tradicionales, platos que luego la gente no hace en su casa. Ya ha hervido un poco este vino, ¿podríamos echar ya el tomate? Sí, lo podemos echar ya. Y abriste en plena crisis, ¿no?, económica, hace 7 meses, así que ¿cómo te va? Pues bueno, pues eso es lo que hay, y al fin y al cabo pues trabajar hay que trabajar también, ilusión tenemos y bueno, si esto va saliendo adelante, pues tiraremos todos juntos. Hemos añadido el vino blanco, el tomate y nos decías que un poquito de maicena, ¿no? Eso es. Con un poco de agua, que es un poco para espesar. Eso es, para espesar usaremos maicena. Y tenemos la maicena, que la habíamos perdido. Y una vez ya esto estuviera totalmente guisado, la ligaríamos para que hiciera una masa y poder montar el final. Porque no tenemos que olvidar que esta musaca va montada, entonces tiene que coger esta consistencia para que luego aguante en el plato. Así es, tiene que hacer una masa, aunque blandita y que se pueda comer bien, que tenga consistencia. ¿Cuánto tiempo tendría que estar al fuego? Pues tendría que estar más o menos media hora, hasta que el ternasco esté totalmente blando. Pues vamos a apagar el fuego para no tener ningún problema y nos vamos a la masa que Alfredo ya ha hecho previamente, que ya ha estado más de media hora en el fuego y tiene esta consistencia que vemos dura, ¿no?, para ayudarnos a montar el plato. Eso es, luego una vez esté caliente en el horno o a la hora de servir, otra vez vuelve a estar más blanda. Y te vas a ayudar de esta pequeña plantilla, ¿no?, podríamos decir, este molde, para montarlo. Pues empezamos a montar, Alfredo. Primero esta lámina de berenjena. ¿En el restaurante? Eso es, vamos a hacer... ¿Es muy solicitado en el restaurante este plato? Pues sí, la verdad es que sí. Le pusimos el nombre de la taberna precisamente con la ilusión de que este plato funcionara y la verdad es que funciona bastante bien. Porque es muy típico el ternasco y la borraja, pero al mismo tiempo pues es suavecita y se puede comer bien.
Una lámina de berenjena, luego nuestra capa de ternasco de Aragón y otra lámina hemos puesto, ¿no? Eso es. Hemos hecho 2 capas porque tampoco podemos poner muchas más. Aún así el tamaño de esta tapa es un tamaño grande. Echaríamos después bechamel. Recordamos que la hemos hecho con leche y maicena, no hemos usado mantequilla ni nada. Hemos hecho una especie de bechamel porque tenemos la intención de que esta tapa, como otras que hacemos en la taberna, sea apta para celíaco. Entonces, que todos los celíacos que nos están viendo pueden venir a la taberna con total tranquilidad. Eso es. Y un poco de queso rallado por encima. Un poquito de queso rallado y nos iremos al horno a que se termine de hornear y gratinar. Muy bien, pues nos vamos al horno. ¿Cuánto tiempo tendría que estar en el horno? En el horno, estando bien caliente a unos 180 grados, no tendría que estar más de 5 minutos. Y sacamos nuestra tapa. Nos sacamos nuestra tapa del horno, que ya la teníamos ahí preparada. Y este sería el aspecto final. Eso es. Pues la probamos, Alfredo, a ver cómo está. Nos buena decías pinta, que muy Martina. solicitada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, a la gente le gusta. Pero también es una taberna aragonesa, entonces nos decías que dais mucha importancia a los platos aragoneses, así que caracoles y migas también son la especialidad aquí. Las migas también se venden mucho. La verdad es que sí, es uno de los platos que es lo que hablábamos antes. A la gente le gusta, pero no los hace en casa. Termina comprándolos en las tiendas y no tiene ningún parecido, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo. Esta es la musaca que hemos preparado esta tarde. Nosotros nos quedamos aquí comiendo alba, como siempre. Una musaca hoy con un toque aragonés. A disfrutarla, Martina. Gracias. También les contaremos que según un reciente estudio, la ciudad de Zaragoza está más adaptada para aquellas personas que usan silla de ruedas que para las personas invidentes o sordas. Nosotros lo hemos querido comprobar. Enseguida se lo mostramos. Antes les proponemos otro viaje. Dicen los vecinos de Molinos que entrar en las grutas de cristal es siempre una gran experiencia. Debe ser cierto, porque cada año miles de personas se adentran en este monumento natural. Nosotros las hemos visitado esta misma mañana. ¿Quién le iba a decir a 3 espeleólogos catalanes hace 50 años que detrás de lo que en un principio pensaban que era un refugio de animales había lo que hoy llamamos, Javier, las grutas de cristal? Hace 50 años un grupo de espeleólogos regresaban de visitar una gruta, pasaban por este lugar y de modo casual pararon ante una madriguera en la que se escondían los conejos y sospecharon que dentro habría algo, entraron y descubrieron lo que vamos a visitar ahora, las grutas de cristal. Ahí tenemos un ejemplo de una columna típica en la que se aprecia perfectamente la estalactita en la parte superior y una estalagmita en la parte inferior, que ya están unidas y formando una columna. Esta es la galería más importante, la principal de las grutas de cristal, y es más importante por el tipo de formación que podemos ver en esta sala. Destaca muy especialmente la calcita, que son estos cristales que se pueden observar en estas paredes y techos, cristales de calcita que la hacen una de las cuevas más importantes o única casi, por la cantidad de calcita que podemos ver en paredes y techos. Y eso que estamos viendo allí, Javier, tiene un nombre especial, ¿no? Es otro tipo de formación interesante, que son las banderas, formaciones abanderadas, que como podemos ver tienen cierta similitud con unas telas, con unas cortinas. Estas formaciones se han formado al discurrir, al bajar la gota del agua por un extremo, por un borde, y entonces van creciendo, van aumentando su tamaño y se van alejando de la pared y formando la bandera. Jesús, ¿cuántos años tenía usted cuando se descubrieron estas cuevas? Tenía 15 años. ¿Y cuántas veces las ha visitado desde entonces? Pues no lo sé, pero 15 o 20 seguro. Lo que tenemos aquí, que en el pueblo ya le llaman de alguna manera, esto es una tarta nupcial. Pues esto parece ser que es una tarta nupcial. Por detrás se ven como una pareja que parecen los novios. Tenemos un mantón, ya se ve bien claro. Es una de las cosas más bonitas que hay aquí en la sala. Carmina, ¿usted nos recomienda que prestemos especial atención a este rinconcito de aquí porque le gusta tanto? Bueno, es que es uno de ellos. Es que toda la cueva es maravillosa y pues a mí me llama la atención por cómo van formando los cristales. El orgullo de Molinos. Total, total. Es la joya. Mira, joyas en Aragón, joyas, hay 3. La Virgen del Pilar, por supuesto. En Teruel la cueva y en Huesca el Pirineo. En las primeras veces que se entraba era con luz de carburo y rectando, porque hasta que se ha hecho el espacio correspondiente para poder entrar. Esta es otra sala, Javier, esta se llama La Marina. Esta es la sala marina,
y es por un aspecto que tiene, al entrar en ella parece que estemos en el fondo del mar, en un arrecife, de ahí su nombre. Nunca ha sido el fondo del mar, pero sí que lo parece en cierto modo. En el proceso de exploración de la gruta se encontraron diversos restos paleontológicos, restos óseos humanos, herramientas, utensilios, y posteriormente, cuando se trabajaba en la cueva para prepararla turísticamente, encontraron el hallazgo más interesante, la mandíbula del hombre de Molinos, uno de los restos humanos más antiguos encontrados en Aragón, casi 25.000 años de antigüedad. ¿Y eso qué indicaba? Que hubo una habitabilidad humana, que vivieron aquí las personas, que se refugiaron en esta cueva en inviernos extremos con mucho frío, 15 bajo cero, pues aquí a 12 grados, estupendo. Carmina, acabamos ya esta visita, para nosotros la primera, para usted no, pero dice que la ha disfrutado como si fuese la primera, ¿no? La he disfrutado muchísimo porque he podido entretenerme en sitios, en rincones, y he descubierto varias cosas y cada vez me gusta más. Es que no sé cómo decir, es que es una maravilla. Y animo a la gente que venga a verla porque se va a quedar maravillado de la joya que hay aquí de la naturaleza. Y empecé poco a poco y ya me encariñé con este quehacer y ya casi es una necesidad de todos los días. Todo empezó como una afición y ahora el padre franciscano Ángel Martín se ocupa de su blog a diario. Reflexiones, noticias, el tiempo, todo tiene hueco en su portal de internet llamado Desde Teruel. Hoy hemos pasado una mañana con él. Pero los que tenemos una deficiencia visual tenemos un montón de problemas y como aparentemente no se nos nota nada, pues es muy complicado a la hora de solicitar ayudas, a la hora de pedirle a una persona que te ayude a cruzar, porque piensan que les estás engañando, ¿no? Regresamos hasta Nogueruelas, en Teruel. Antes conocíamos a Fran, un amante de las gallinas, aunque Beatriz nos decía que todavía nos faltaba ver lo mejor. Hola, Beatriz. Hola, de nuevo, Alba. Pues lo que tengo en la mano te podría decir que no es lo mejor, porque primero he querido que vierais ese huevo. Este es un huevo normal, de cualquier gallina que podemos tener en casa, también los de compra suelen ser así, que suelen pesar unos 60 gramos. 65, me dice por aquí, me chiva Otilia, 65 gramos. Sujétamelo tú, Fran, porque ahora os voy a enseñar el verdadero huevo de Colón. No, de Colón no, pero mira, el huevo de Fran. Vamos a ponernos al lado, Fran. Mira, 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 qué Pues cantidad, sí, más o menos. diferencia. ¿Cuánto pesa este? 170 gramos. Y cuando tú fuiste a buscar ahí los huevos a las gallinas y te viste esto, Me sorprendí. bastante, ¿no? ¿Nunca habías conseguido uno tan grande? No. Es que, Lo que me dio un poco de pena la gallina, pero es que ¿cómo está la gallina desde entonces? como no sé cuál es, ¿No sabes qué gallina ha puesto este huevo? no. La pobre, es que para sacar esto igual anda un poco mal ahora, la gallina. Es posible. Pues miren, yo no sé cuántas tortillas, una tortilla bien grande nos saldría de este huevo, pero sujétame con la otra mano, porque vamos a enseñar otro que tenemos aquí. Este es del año pasado, Sí. que estaría en el medio, digamos. Sí. Así, sería, mira qué cantidad de Ese no huevos. lo pesé, pero más o menos, Pero le gana el de este año, ¿eh? hombre, le gana. Madre A mía. ojo ya se ve. 170 gramos de huevo que ha conseguido y no me extraña. Vamos a enseñaros otra cosa. Podemos dejarlo aquí en la cestica, Fran, porque es que aquí, Fran, a los 8 años, ¿qué pidió a los reyes a los 8 años? ¿Te haces una idea, Alba, lo que le podía pedir a los reyes a los 8 años? Un amante de las aves. Pues no lo sé, claro, juguetes no, algo relacionado con ellas, no lo sé, cuéntanos. Pues esto que tenemos aquí, una incubadora. Con ¿Una 8 años incubadora? dijo, ¿Con 8 años? Reyes Magos, yo quiero una incubadora que le trajeron y que la usas ahora continuamente, ¿no? Sí. ¿Cómo se utiliza una incubadora de estas? Porque yo no había visto nunca ninguna. Pues aquí con estas pletinas se ponen según la anchura de los huevos y de aquí se les da vuelta 2 veces al día para que les llegue la calor de distinto ángulo. ¿Y cuántos días tienen que estar los huevos en la incubadora? 21 días. Los de gallina, ¿no? Los de gallina. Los de pavo y los de pato, 30 y eso. Pues ¿sabéis lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner de rodillas ahora, vámonos aquí, porque es que esto es lo que más me gusta, que tiene por aquí Fran. Mira, 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 estos han salido de la incubadora, Alba, hace 15 días solo, ¿verdad? ¿Y aquí cuántos hay? 28. 28, enséñanos parece alguno, que ¿podemos todos coger quieren alguno? salir, No lo sé, yo es que no soy muy afina a coger estas cositas. Mira qué cosa. Este no sé si tiene alguna peculiaridad. El de que tiene como si tuviera un poquito de barba. Ajá. Ahí se le ve un poquito.
Tenemos alguno, creo que tenemos el hijo de la baturra, que he bautizado yo antes a la gallina baturra. Tenemos por aquí al hijico, ¿lo buscamos? A ver, por ahí. Mira, qué pequeñito. Porque hay que decir que tenemos, estas son de las pequeñitas que hemos visto antes, las gallinas enanas, las crías. Y luego había uno muy curioso, quiero que enseñen a todos para que vean el de las botas. Hay uno que tiene un pollito que tiene botas. ¿Botas? Te lo digo en serio. Botas de invierno, de estas de pelo, que para el invierno viene genial. Míralas. Mira qué botas. ¿Qué tiene? Mira qué listo. Este pollito. ¿Has visto? Este no pasa frío, ¿eh? No. En el invierno. Ya vemos que los tienes aquí con la luz para que cojan calor, ¿verdad? Claro. ¿Necesitan Si no se muchos helarían, cuidados? Uf, demasiados. ¿A qué hora te levantas todos los días, Fran? Sobre las 7. Antes de ir al instituto te toca revisar, ¿no? Sí. ¿Y qué les haces? ¿Ponerle comida, agua? Comida, agua y los mira a veces también todos. Y los mima. Y eso. A mimarlos, claro. Un poquito. Un poquito, no, bastante, Bueno, Fran, que bastante. los mima mucho. Y además de la pasión de las aves, bueno, decíamos que los cría, los junta. También te das a la pintura, ¿no? Te gusta mucho la pintura también. ¿Y qué pintará aquí, Fran? ¿Eh? ¿Qué pintará? Pues es de imaginar, Pues ahí Beatriz. lo tenemos. Claro que sí. Pues aves, pajaritos, aquí tenemos los jilgueros Periquitos. y los periquitos. Te encantan también. Bueno, no solo hay que decir que tiene los pollos, las gallinas, los pavos que hemos visto, porque ahora vamos a acabar enseñándoos simplemente así, una panorámica de este altillo, digamos, de su casa, que lo tiene todo lleno de pájaros. Vamos, y como decíamos, un amante de las aves. Pues sí, increíble esta afición de Fran y que la conserve Beatriz, gracias. Y ahora sí queremos presentarles a Ángel, un padre franciscano de Teruel con 83 años y muchísimas inquietudes. Todas ellas las refleja en Desde Teruel, un portal en internet que cuenta ya con casi 6.000 visitas. En torno de las 6 a las 6:30 me levanto, me aseo, pongo orden en la habitación y me hago un desayuno a base de leche y unas galletas. Y me vengo aquí, entonces hablo el ordenador y entonces lo que hago es atender el blog y subo algún pequeño trabajo que tengo ya preparado del día anterior. ¿Cuánto tiempo lleva Ángel con el blog? El blog lo tengo desde el 17 de febrero del año pasado. De manera que tengo aquí, yo que sé, la cantidad ya. ¿Y cómo le dio por abrir un blog? La idea fue de un compañero mío, que está en un pueblo de Valencia, en Carcagente. Se abrieron dos, una de la provincia de Valencia y esta. Y empecé poco a poco y ya me encariñé con este quehacer. Y ya casi es una necesidad de todos los días, porque suelo hacerlo a partir del Evangelio del día o alguna cosa de aquí de Valencia, de Teruel, que me llama la atención. Puede ser las fiestas, puede ser cualquier cosa, un acontecimiento, algo que me llame la atención. O sencillamente por la ventana los cambios de tiempo que veo y si me sugiere alguna cosa, pues algo un pequeño sobre el otoño, sobre el invierno, sobre cualquier cosa de esas. Y yo lo que hago con anterioridad, el día anterior, a partir de un dibujo lo coloreo y entonces ilustro para que resulte un poco más rato. ¿Tiene muchas visitas al blog? Pues depende de días. Ángel, además de aficionado a la informática, es también aficionado a la pintura, por lo que veo. Tengo algunas aficiones. Yo he tenido siempre una gran afición a la poesía, a la literatura en general y a la pintura. Me gusta pintar sobre todo paisaje, por eso todos los paisajes que hay por aquí son muy cercanos, porque con facilidad puedes salir y elegir un tema con suma facilidad. Y luego también tengo algún que otro bodegón, aquel ni siquiera tiene marco aún. Y también tiene mucho que ver usted con el cine, ¿no? Estuve 5 años en Madrid y, entre otras cosas, trabajé en los estudios cinematográficos CEA en un equipo de decoración. Y claro, me enteré de lo que era el cine por dentro y me aficioné extraordinariamente al cine. Y los artistas, pues eran artistas que no tenían gran renombre. No Pero sí que alguno sí que conoció, ¿no? A Lola Flores. Hubo una película llamada Estrella de Sierra Morena, que es de las primeras películas que se hacen en color, muy flojo. El color muy flojo. Trabajaba un gran guitarrista llamado Pastor y sí, estuvimos en algunas escenas.
Bueno, se aproxima la hora de ir a misa. ¿Tiene que dar misa hoy? Ahora tengo que celebrar misa en las Clarisas. Pues que vaya muy bien, Ángel. Hasta luego. Increíble la vida de Ángel. Regresamos rápidamente hasta Villanueva de Gállego para cocinar con una de sus vecinas y de nuevo con Lidia. Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Aunque parezca que estábamos preparadas para operar, no se asusten, que lo que vamos a hacer es cocinar con Amparo, ¿verdad? Pero hay que tener higiene en la cocina. Claro que sí, yo es que, oye, me gusta. Es que yo le he visto que se ponía los guantes, digo, Amparo, que nos vas a operar de algo, que dice, no, que yo siempre aquí tengo mucho cuidado con estas cosas para manipular los alimentos. Y vamos a cocinar un solomillo de ibérico con muselina de sobrasada y miel que quita el sentido, ¿verdad? Pero yo no sé lo que es la muselina. La muselina es una mayonesa con un poco de nata. Si se le ponen los ingredientes que quieras, pues en este caso le ponemos la sobrasada, la miel y el ajito. O sea, luego ya es una mayonesa con nata y luego lo que quieras echarle. Y luego ya los ingredientes que quieras. Bueno, pues ahora tomen nota porque nos va a hacer falta para esta receta solomillo de cerdo ibérico. Y que me ha dicho mi carnicero, sí, José Manuel, que era de cerdo de Teruel. Bueno, pues ahí queda dicho, Mayonesa también vamos a necesitar, un dientecito de ajo, la miel para hacer esa muselina junto con la sobreasada, sal, pimienta y aceite, y esto es una teja de parmesano, que esto nos va a servir para decorar. Eso, solamente para eso. Bueno, hay que decir que Amparo, ¿cuántos años llevas en la cocina? Muchísimos. 20 años. 20 años, que se dice pronto. Y es muy sacrificado, ¿verdad? Muchísimo, lo que más. Pero ¿cuál es tu mayor recompensa, que me decías hace un momentito? Tener clientes de 30 años. Tener clientes preciosos que están viniendo sus bisnietos. Fíjate, a bautizar, es eso, a comulgar, están viniendo los bisnietos. Que empezaron aquí viniendo clientes que ahora tienen nietos, bisnietos y siguen viniendo. Otro restaurante y aquellos mismos se vino con nosotros aquí. Pero es que aquí no termina la historia de Amparo. Amparo, ¿qué te trajo a Aragón? Porque tú eres de Salamanca. Pues, te trajo el amor. Un carne cabra. Uno de Ayerbe. Uno de Ayerbe le trajo aquí, Uno de Ayerbe. Pero os casasteis en Barcelona. En Barcelona. Habéis dado mucha vuelta. Pues fíjate. Y aquí acabáis, en Villanueva de Gállego. Trajimos una catalana y ahora tenemos 2 maños. Fíjate. Bueno, ahora ya tenemos 5 nietos y 3 hijos. Oye, una nieta que luego conoceremos, que está por aquí, ¿verdad? Una de tus nietas. Y además es que es muy artista, porque lo tuyo es cocinar, pero lo tuyo es hacer cositas con las manos. ¿Qué te gusta hacer también? Me gusta hacer miyuki. ¿Eso qué es, miyuki? Son unas cosas, bueno, miyuki es una cosa japonesa. Se hacen anillos, collares, colgantes, cosas preciosas. O sea, que además el otro día estuvimos con Aragón en abierto viendo estas manualidades, ¿verdad? Eduardo Dato. ¿Y vas una vez a la semana allí a hacer manualidades? Sí, voy los sábados por la mañana. Y por si fuera poco, aún sacas tiempo, Amparo, para dar clases de cocina aquí en Villanueva. Sí. ¿Y dónde las das? Sí, las damos en el Club de Ancianos, en la cocina del Club de Ancianos. ¿Y se puede apuntar todo el que quiera? Todo el que quiera. Esto lo programa el ayuntamiento, lo hacemos. Con razón la conoce aquí todo el pueblo, que antes estábamos con las señoras haciendo punto de jersey y me dicen, ¿a que te vas ahora a cocinar con Amparo? Ya verás qué maja y qué bien cocina, te conoce todo, ya todas las señoras. Las que estaban allí en la lana, la mayoría ha venido. Ha venido a comer. Bueno. A clases. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar troceando este solomillo para tenerlo preparadito y pasarlo por la sartén, pero eso lo veremos en la siguiente conexión, mientras nos quedamos aquí cortando ese solomillo, ¿verdad? Venga. Pues os dejamos, Lidia, preparando ese rico solomillo, volveremos hasta la cocina con vosotras, pero volvemos hasta Fuendetodos. No podíamos irnos de esta localidad sin visitar, Antonio, la casa de la persona más ilustre de esta localidad. Pues así es, Alba, fíjate lo que estoy haciendo, todo un privilegio. Estoy pisando el mismo suelo que pisó Goya a lo largo de los 7 años que pasó aquí en Fuendetodos, su infancia, como aquel que dice. Y hemos hecho un pequeño viaje en el tiempo, nos hemos venido hasta su casa natal, una casa de principios del siglo XVIII, y bueno, como puedes comprobar, pues la forma de vida de aquellos entonces pues era muchísimo más austera de la que vivimos hoy. Vamos a ir pasando por aquí, os invito a que paséis por aquí adentro. Esta era la cocina en la que supuestamente Joaquín, alcalde de Fuendetodos, en la que supuestamente, como decía, cocinaba la madre de Goya, ¿no? Bueno, se supone que sí, realmente esta era la cocina industrial del momento. Vaya manera de vivir por aquellos entonces, ¿verdad? Bueno, realmente vivían todos nuestros
antepasados vivían así, incluso con menos luz de la que tenemos ahora. Claro, porque esto está iluminado ahora ya para nuestro siglo, digamos, pero entonces no había luz. No había luz, incluso ventanas pues como esta que tenemos aquí no existía. Tenemos ahí fotos de hace 80 años de la casa, pues porque había que cuidar la poca calefacción que existía, que solo estaba en la cocina, y el invierno era duro y había que estar resguardados. Fíjate, Alba, con lo acostumbrados que estamos nosotros hoy en día a los lavavajillas y a todas estas historias, y fíjate tú donde la pobre madre de Goya pasa por aquí, Joaquín, tenía que fregar los platos cuando el niño venía de jugar y se hartaba de comer y toda la historia, y la pobre mujer tenía que fregar en esta pila, ¿no? Bueno, sí, realmente, como cualquier otra casa, ¿no? Realmente la vida pues de la familia de Goya me imagino que era igual que la del resto de los habitantes del pueblo, y esta era la dureza de vivir en esa época. La dureza de vivir en aquellos entonces. Vamos a ir subiendo por aquí, no sé cómo lo vamos a hacer porque lo tenemos un poco complicado, ¿eh? Nuestro compañero Jorge Cámara está haciendo un esfuerzo importante porque claro, aquellas casas pues también eran un poco estrechas. Joaquín, vamos a ir subiendo rápidamente por aquí porque queremos enseñar la habitación, y esto es pues un auténtico privilegio, la habitación donde supuestamente, eso lo podemos decir supuestamente porque no está constatado, nació Francisco de Goya, ¿verdad, Joaquín? Sí, claro, bueno, realmente no sabemos qué habitación podía ser. La casa no ha cambiado mucho en 265 años, que es lo que celebramos hoy, pero bueno, puede ser esta, puede ser la otra. Realmente nació aquí, que es lo importante y lo espiritual. Pues con esa idea nos vamos a quedar, oye, con que aquí nació Goya, y nos vamos a impregnar un poquito de ese espíritu artístico que se respira aquí en esta casa. De este gran artista aragonés, ¿verdad, Antonio? Gracias por mostrárnosla. Nos tenemos que marchar a publicidad, pero enseguida les diremos si Zaragoza está o no adaptada para todos. Enseguida ponemos la ciudad a prueba. También estaremos de nuevo en Villanueva de Gállego para terminar ese solomillo de ibérico con sobrasada y miel. Una rica receta que les mostramos en unos minutos. Hasta ahora. Il pericolo numero uno, la donna